¿Qué tal, amigos? Hoy estamos con un invitado muy especial, Giovanni Frati, quien es abogado, es periodista, es miembro fundador de Guatemala Inmortal, una organización importante que defiende los valores tradicionales de Occidente, defiende la vida, defiende las libertades, la libertad individual, libertad económica, defiende el Estado de Derecho. Pues es un gusto tenerte por acá, estimado Giovanni. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, Raúl, por la entrevista, muy agradecido pues muy interesado en estos medios electrónicos conservadores nuevos del cual tú haces parte, gente como María Herrera, ¿verdad? Y otra gente muy valiente como tú y otros periodistas que están alzando la voz por los valores tradicionales y por las derechas conservadoras y también el liberalismo clásico, ¿verdad? El liberalismo que cree en la creencia judio-cristiana, ¿verdad? Muy agradecido por la entrevista, Raúl. No, gracias a ti. Bueno, lo primero que te quisiéramos preguntar es, se está vendiendo mucho la idea a nivel internacional de que Guatemala ya es el nuevo remanso de la derecha, del conservadurismo a nivel continental, cuando menos. Pero te quisiera preguntar, o sea, ¿realmente esto es así? ¿Realmente hay una política en el Congreso y desde la presidencia de convertir a Guatemala, no solo la capital, sino en general el país, digamos, un refugio de la derecha, del conservadurismo, de la defensa de los valores? ¿O no es así? Sí, el pueblo guatemalteco es un pueblo conservador, ¿verdad, Raúl? En ese sentido, sí es cierto que Guatemala es una capital iberoamericana provida. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque todos los católicos conservadores y todos los evangélicos conservadores, que somos el 90% del país, estamos totalmente opuestos al aborto. La Constitución guatemalteca es tan garantista que garantiza la vida desde su concepción, no desde la primera semana o la segunda, tercera o cuarta semana de embarazo, sino desde su concepción. Y el delito de aborto en Guatemala es universal y solo se permite hacer un aborto cuando la vida de la madre está en riesgo. Entonces tenemos una de las constituciones más pro vida del mundo y somos de los pueblos más conservadores del mundo. Somos pro Israel, somos pro Taiwán, estamos muy conectados con el Partido Republicano de los Estados Unidos. Muchos de nosotros somos también pro Trump en el sentido de que Trump era pro vida, ¿verdad? Claro. Pero también hay que decirlo, hay cientos de millones de dólares para el lobby gay y para el lobby globalista en Guatemala. Así es que los políticos saben que necesitan a las iglesias saben que hay una guerra total y absoluta en contra de los valores judío-cristianos, pero los políticos son los políticos siempre, ¿verdad, Raúl? Yo los políticos no les creo mucho, ¿verdad? Yo siempre los políticos los tomo con un grano de sal y muchos políticos son pro vida del diente al labio. Entonces sí, Guatemala sí es una capital iberoamericana pro vida, pero los políticos muchas veces lo que hacen es utilizar los sentimientos conservadores o religiosos del pueblo guatemalteco para hacer marrullerías políticas, como lamentablemente lo hemos visto con la 5272, ¿verdad? De eso te iba a preguntar justamente, a ver, explícanos un poco, para los que no tenemos tanto los detalles, en qué consistió, o sea, brevemente, ¿no? ¿En qué consistió esta Sí, iniciativa 5272? sí, Y, sí, adelante. sí, es una ley, Raúl, que, digamos, básicamente reafirma el tema, digamos, antiaborto y antiideología gay y LGBTI en las escuelas. Se aumentan las penas para los doctores que hagan abortos a 12 años de cárcel, se prohíbe el endoctrinamiento de niños en las escuelas y también se hace algo muy importante que es el registro del moriturus, ¿verdad? El feto muerto debe quedar registrado y debe ser enterrado o, digamos llevado a un sepelio o a un entierro legal, porque hay un tráfico de órganos terrible, ¿verdad, Raúl? Y una venta de órganos terrible e ilegal, por supuesto, ¿verdad? En todo el mundo. Y entonces con el registro del feto muerto, cuando el feto muere, digamos, por un aborto natural o un aborto profiláctico, por, digamos, que está en riesgo la vida de la madre, ese ser humano debe quedar registrado y entonces la ley creaba un registro del moriturus, ¿verdad? Que es el feto muerto por cualquier razón. Eso no existe en Guatemala aún y eso iba a ser algo muy importante para impedir el tráfico de órganos y el tráfico de tejido fetal. Y lo más importante, creo, de la ley era que impedía la ideologización y el endoctrinamiento en ideología política LGBTI y la agenda de género, también política de izquierda,
a los niños en las escuelas. El presidente ha hecho algo ilegal, al igual que el Congreso. En Guatemala, en el derecho constitucional guatemalteco, no existe el archivo de una ley aprobada. La ley fue votada por el Congreso, la ley fue aprobada por el Congreso y en el proceso legislativo constitucional guatemalteco se aprueba la ley, se manda al Ejecutivo, el Ejecutivo la veta o la publica y si la veta, la regresa vetada al Congreso para que el Congreso, si derrota el veto con las 2/3 partes de los votos de los diputados, entonces el Congreso ordena publicarla y si no, pues entonces el veto triunfa, ¿verdad? Y detiene la ley. Eso no sucedió en este caso. Se dio un archivo ilegal y yo como abogado, de manera personal, me presentaré al Ministerio Público a denunciar por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, tanto al presidente de la República como a los diputados que votaron por ese archivo ilegal, porque lo que hicieron fue un delito flagrante, ¿verdad? De violación a la Constitución, de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Pero, como te digo, ¿verdad, Raúl? Los políticos usan el tema de la vida cuando les conviene y, curiosamente, cuando pasaron esa ley, aumentaron en 1.200 millones de quetzales el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. Y muchos diputados tienen constructora. Entonces dudamos mucho nosotros que realmente hayan querido pasar la 5272, sino seguramente lo que querían hacer, como lo hicieron hoy, fue aprobar un aumento en el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones para construcción de carreteras distritales, ¿verdad? No carreteras principales, sino carreteras en los departamentos, que es de donde son los diputados, para entonces tener un robo de 1.000 millones de quetzales en dinero para hacer carreteras, ¿verdad? Era necesaria, independientemente de que se atoró finalmente esa ley, era Sí, necesaria, o sea, es decir, en Guatemala hay sí, necesidad, digamos, de prohibir el adoctrinamiento en gay en las algunos aspectos escuelas, sí. de aumentar Sí, las en penas algunos aspectos contra el sí, aborto. porque sí, en algunos aspectos sí, porque ya se demostró que con dinero de USAID y con dinero del G13, que son las embajadas de la Unión Europea, más la embajada de la ONU, la embajada de OEA, la embajada de Canadá y la embajada de Suiza y la embajada de Estados Unidos, en Guatemala se están subsidiando libros de texto para niños en las escuelas primarias y en los colegios de educación primaria. Esto es de 4, 5 a 12 años para endoctrinarlos con ideología gay. Y por supuesto sin preguntarle a los padres, violando la Constitución, porque la Constitución en Guatemala dice que son los padres Claro. los encargados del contenido de la educación de sus hijos. Ningún colegio, ninguna escuela, ningún gobierno puede endoctrinarte a tus hijos si tú no lo autorizas, si tú no quieres, digamos, que se le dé esa educación. Darle educación sexual a un niño de 5 años, de 7 años, de 8 años, o tratar de endoctrinarlo con el tema de que él se puede volver gay a los 8 años, digamos, o él se puede cambiar de sexo a los 5 años, es a mí no solo corrupción de menores, es hacerle un daño al menor, sino es violar la patria potestad de los padres. Entonces, la ley 5272 efectivamente sí prohibía el endoctrinamiento de niños, que creo que es algo muy positivo, pero también había temas controversiales como por ejemplo el matrimonio gay. El matrimonio gay, creo yo que sí es cierto que se debe prohibir llamarle matrimonio a lo que no es un matrimonio, porque en el Código Civil guatemalteco de 1973 el matrimonio es entre un hombre y una mujer biológicos, ¿verdad? Un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer para ayudarse entre sí y procrear hijos. Uh-huh. Y pues sí, los homosexuales quieren tener una unión civil o una unión, digamos, contractual, pues eso tampoco no está prohibido en la legislación guatemalteca. Ellos pueden hacer un contrato, digamos, de convivencia o como le quieran llamar, pero la figura del matrimonio, el matrimonio judeocristiano, el matrimonio civil, así entendido por la legislación guatemalteca y 4.000 años de historia judeocristiana occidental, no es ni debe ser así llamado para personas del mismo sexo. Yo no tengo ningún problema en que si ellos quieren convivir ya como adultos, como mayores de edad, entre sí, lo hagan. No tengo ningún problema en que, por ejemplo, entre ellos se puedan heredar su patrimonio, digamos, monetario entre sí. Uh-huh. Pero sí tengo un problema con que quieran desnaturalizar la figura judeocristiana o civil del matrimonio para llamar matrimonio a lo que no es. Un Uh-huh. matrimonio que es entre un hombre y una mujer para procrear hijos y ayudarse entre sí, ¿verdad? Según la ley guatemalteca. ¿Qué intereses No, crees la ley que, 5272 lo reafirmaba, ¿verdad? qué intereses consideras que persiguen realmente en el fondo estas embajadas y estos organismos internacionales al inyectar Sí, fondos a esta agenda? O sea, ¿por qué sí, quieren, por qué les sí, interesa impulsar esa agenda, según sí. tu opinión?
Es poder político, Raúl, es poder político. Guatemala acaba de salir de una dictadura desastrosa, ¿verdad? De la CICIG, una entidad que creó Naciones Unidas a pedido del gobierno de Guatemala, vergonzosa y lamentablemente, ¿verdad? Y los políticos se dieron cuenta y el sector privado se dieron cuenta que después de apoyar a la ONU, lo que hizo la ONU fue empezar a perseguirlos con pruebas falsas, con testigos falsos. Tomó la Corte Suprema, tomó la Corte de Constitucionalidad, tomó el Ministerio Público. Se volvió una dictadura judicial que nos costó más de 5 años expulsarla del país. Entonces hemos tenido que aprender con la muerte por lo menos de 6 reos en prisión preventiva porque no las dejaban salir a tener tratamiento médico. Estas juezas de la CICIG, estas juezas del G13, juezas o jueces a los cuales este grupo de embajadores les da premios, les da dinero en efectivo como premio, les da reconocimientos, les paga viajes al extranjero. Entonces, ¿qué juez va a ser independiente y objetivo, Raúl, si recibe dinero o premios de un embajador extranjero? ¿Qué juez va a ser independiente e imparcial si entonces está en la bolsa de USAID, de la Foros Foundation o de la Seattle International Foundation o de los dineros multimillonarios que rebasan los $100 millones al año en Guatemala para estas ONGs? Entonces, lo que existe en Guatemala, Raúl, es una invasión de dinero extranjero para política interna, para violar el artículo 41 de la Convención de Viena, que les exige a estos embajadores abusivos respetar los asuntos internos guatemaltecos. Y en esa lucha está Guatemala Inmortal, para parar a esta gente, hacerla respetar la soberanía. Y hay una buena reacción, que es que al fin el ministro de Relaciones Exteriores ha llamado a consultas a esos 13 embajadores y les ha exigido que respeten el artículo 41. Nosotros lo que pedimos es que el siguiente paso debe ser inmediatamente expulsar al embajador Hans Magnusson de Suecia, que por ejemplo ayudó a un reo guatemalteco prófugo de la justicia a fugarse en su carro de diplomático a El Salvador. En fin. Bueno, te preguntaré también, vimos que hace tiempo firmaste la Carta de Madrid. Sí, Platícanos, así es. ves que la Carta de Madrid ha Sí, sido... tuvimos el honor. Sí, tuvimos el honor a través de nuestro gran amigo Edu Fernández y las señoras de Guatemala Inmortal, que también valientemente han firmado ese documento tan importante de firmar la Carta de Madrid aquí en la ciudad de Guatemala. Y tenemos idea que el Foro Madrid vendrá a Guatemala más o menos por septiembre o antes de septiembre a Guatemala este año, lo cual celebramos mucho, ¿verdad? Nosotros fuimos los primeros en Guatemala en firmarla. Nosotros hemos leído y estudiado detenidamente lo que es el Foro Madrid y lo que hace Vox en España y lo que hace la Fundación Disenso, por ejemplo, o la Gaceta de Iberoamérica, y creemos que son grupos y agrupaciones totalmente judeocristianos, totalmente católicos tradicionales, totalmente cristianos como somos los guatemaltecos, ¿verdad? Tanto evangélicos como católicos, y que están por la libertad de mercado, por el gobierno reducido y por enfrentar al Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo nos ha hecho tanto daño aquí, Raúl. El Foro de Sao Paulo ha intentado varias veces volver a Guatemala un área de combate para reformar y entonces establecer el aborto como un derecho humano, lo cual es una gran mentira y una falsedad. Quieren hacer la reforma agraria y empezar una nueva guerra civil. Estos grupos del G13 le da dinero a ONGs violentas que bloquean carreteras, invaden fincas, queman plantaciones, queman hidroeléctricas, están atacando permanentemente, aliados con los narcos muchas veces en el interior del país, a las fincas y a las producciones privadas. Y entonces nosotros ya no vamos a callarnos, Raúl. Nosotros creemos que esto debe ser dicho a los 4 vientos, y hay muchos guatemaltecos, gracias a Dios, como ADEPRO, como las asociaciones de defensa de la propiedad privada, como la Liga Pro Patria, la Fundación contra el Terrorismo y otros varios grupos, abogados y empresarios guatemaltecos que están empezando a seguir la lucha y a empezar la lucha contra esta gente, porque si no los paramos, Raúl, nos vamos a volver una Nicaragua, nos vamos a volver una Venezuela o una Cuba o algo peor, ¿verdad? Porque esta gente no va a parar, y el hecho de que no va a parar está, por ejemplo, muy bien documentado en El Salvador, en Honduras o en México, donde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla quieren verdaderamente tomar la América Latina. Totalmente. Bueno, también no sé si has revisado las propuestas de la Agenda Madrid, que si bien está pensada, perdón, Agenda España, que si bien está pensada para resolver los problemas de los españoles, creo que podría servir como modelo para que en diferentes países de América Latina pueda haber una agenda similar, patriótica, ¿no? Contra el globalismo. Es muy interesante, sí. Entonces, es muy interesante. Primero, no sé si ustedes han pensado, Giovanni, en hacer una agenda Guatemala, por ejemplo, tomando un poco como referente esta agenda de España.
Sí, nosotros creemos que es muy importante porque es una propuesta, ¿verdad? No solo hay un ataque al Foro de Sao Paulo, sino hay una propuesta concreta, una solución concreta, ¿verdad? Que han funcionado en varios países del mundo, que es reducir el tamaño del Estado, reducir los impuestos, balancear el presupuesto, ser fiscalmente responsable, sacar al Estado de la vida de las personas, dedicarte a seguridad y a justicia, dedicarte a mejorar y volver más profesional el ejército, más profesional la policía, más profesional el Ministerio Público, sacar al Estado del tema económico, dar un clima de negocios para atraer inversiones y que haya un crecimiento económico generalizado. Todo eso creo yo que está muy bien planteado. Ha funcionado perfectamente bien en Hong Kong, en Singapur, en Nueva Zelanda, en Corea del Sur, en Tailandia, en todos los tigres asiáticos. Y en Guatemala, cada vez que se han reducido los impuestos, lo que ha habido es un crecimiento económico y un renacimiento económico. Guatemala tiene mucha regulación que derogar. Guatemala se tiene que salir de muchos tratados internacionales y Guatemala tiene que retomar su alma. Y el alma de Guatemala es un alma conservadora, es un alma de libre mercado, es un alma de crecimiento económico y es un alma muy parecido al tejano promedio, ¿verdad? En Texas se dice coloquialmente que lo único que queremos es que nos dejen tranquilos con nuestras Biblias y nuestras armas y que no se metan con nosotros. Como decimos en Guatemala, nosotros sabemos cómo ganar nuestros frijoles. No queremos que el gobierno nos dé subsidios, se gaste más de 32 mil millones de quetzales en educación y salud que no sirven, que son de las peores de la América Latina y que nos gastamos ese dinero en pagarle a sindicalistas corruptos. Sería mucho mejor que le diéramos un voucher al guatemalteco y que el guatemalteco escogiera el centro de salud o la escuela a la cual quiere llevar a sus hijos, que gastarnos fácilmente más de 2.000 o 3.000 millones de dólares en una burocracia que no sirve para nada. Y vemos que, por otro lado, que en América Latina están creciendo mucho estos nuevos supremacismos socialistas, por ejemplo, el supremacismo Así feminista, es. el LGBT, El fascismo de izquierda, el sí. negro, el indigenista, el ecologista, el Racista, sí. animalista. Y te preguntaría específicamente en Guatemala, que hay una, pues una gran cultura Sí, de origen indígena, y estos grupos indigenistas sí, que son muy diferentes que un indígena, o sea, son muy diferentes. así es. ¿Cómo están actuando para imponer el socialismo blando, el marxismo posmoderno en Guatemala? Sí, ¿Cómo actúan? sí, la guerrilla, Raúl, en los años 60, 70 y 80 del siglo XX en Guatemala intentó usar al mundo indígena como carne de cañón para la guerra de guerrillas contra el ejército y fracasó rotundamente. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, si tú y yo somos conservadores, el pueblo indígena guatemalteco es el doble de conservador que somos nosotros. El pueblo indígena guatemalteco tiene tradiciones religiosas de cientos de años. El pueblo indígena guatemalteco es un pueblo comerciante, ¿verdad? Comercian maíz, frijol, telas, producen telas, exportan verduras, son empresarios muy hábiles y muy ágiles y cada vez crecen más. Gracias a Dios por eso. Y por otro lado, la izquierda en su miopía ideológica cree que puede usar la pobreza de un 17 o un 18% de la población indígena guatemalteca, o a veces hasta 20 o a veces hasta 25, para entonces llegar al poder con ese discurso. Lo que no se dan cuenta es que Guatemala ha cambiado en estos últimos 20 o 30 años muchísimo y más del 60% de la población guatemalteca es de clase media que vive en las ciudades, clase media o clase media baja, que ya no es una población indígena que siembra maíz y frijol para sobrevivir. Y lo primero que quiere un indígena es que sus hijos dejen de ser agricultores para volverse comerciantes, para volverse trabajadores o para volverse migrantes a los Estados Unidos para ganar mejor y tener una mejor vida. Lo que tú y yo queremos para nuestros hijos siempre, que es que se mejore la situación económica de nuestras familias y poder tener acceso a una mayor, digamos, comodidad en la vida. Pero también el pueblo indígena guatemalteco, gracias a Dios, es protestante hasta en un 60%. Entonces las iglesias guatemaltecas protestantes, gracias a Dios, también están muy metidas en el interior y ese es el gran tope que ha tenido por décadas el socialismo en Guatemala. Guatemala no es una nación racista, como dicen la extrema izquierda. Guatemala es un país donde convive la raza indígena, los mestizos, los ladinos, la gente blanca, la gente de descendencia europea, la gente de descendencia de la China, de Asia, de Corea, de todo el mundo. Guatemala es un mosaico de culturas y hay una convivencia pacífica de siglos. Pero la extrema izquierda quiere azuzar el odio racial, quiere azuzar la lucha de clases, como lo hace Gramsci, digamos, en sus escritos, o Marx, para entonces llegar al poder a través de la lucha de clases. De ahí viene el lobby LGBTI,
el lobby feminista, el lobby racista, indigenista, y por ejemplo, hace algunos días con la CICIG y el G13, algunos meses, querían reformar la Constitución para que tu derecho dependiera de tu apellido. Y entonces, si tenías un apellido indígena, tú tienes un derecho y algunos derechos preferenciales, y si no eras indígena, entonces tenías otros. Eso iba a causar en Guatemala una guerra civil, porque no es posible que un derecho sea racista, como el apartheid de Sudáfrica, digamos, y entonces el derecho dependa de tu color de piel. En el derecho judio-cristiano universal, natural, tus derechos son universales, independientemente de tu color de piel, de tu apellido, de tu acento, de cómo hablas el español o el quiché o el cachiquel, que son las lenguas indígenas guatemaltecas. Entonces la izquierda ha fracasado en ese tema, pero no nos podemos confiar porque lo tratan de revivir y lo tratan de azuzar todos los días, porque son millonarios, ¿verdad? Millonarios de ONGs a los que nosotros llamamos socialistas Gucci, ¿verdad? O racistas Gucci, ¿verdad? Okay. Bueno, por último te preguntaría, Giovanni, la influencia de Rusia y de China en Guatemala y también en América Sí. Latina, ¿qué tan fuerte la has visto? Sí, es muy peligroso. Es muy peligroso. Un gobierno liderado en parte por un guerrillero que es Eduardo Stein Barías en los 90, con un negocio corrupto, le vende una mina de níquel a un interés ruso-ucraniano y ese interés ruso-ucraniano compra la mina de níquel más grande de Guatemala y sigue exportando hasta el día de hoy. Para eso se abre la embajada de Rusia en Guatemala, un negocio sucio donde se le vende en 27 millones de dólares, lo que valía 150 o 200 millones de dólares a una empresa rusa, y por eso se trae la embajada de Rusia a Guatemala. Nosotros públicamente hemos ido a protestar enfrente de la embajada de Rusia, a pedir que se expulse al embajador ruso y a la embajada de Rusia por la agresión a Ucrania. Nosotros creemos que es un crimen de lesa humanidad lo que hace Putin con su población civil y con la población civil de Ucrania. Y hay una familia rusa exiliada en Guatemala, la familia Vitkov, a la cual el Kremlin la ha querido no solo mancillar y atacar, sino inclusive tomar a un pequeño niño ruso guatemalteco de 3 años, Vladimir Vitkov, y exiliarlo a Rusia, ¿verdad? En el caso Vitkov, que fue ampliamente documentado por el Wall Street Journal y la periodista Mary Anastasia O'Grady de Estados Unidos. Entonces nosotros somos totalmente anti-Putin, anti-rusos. Yo creo que el pueblo ruso sufre una dictadura terrible con ese tema. Y en el caso de la China comunista, como tú sabes, está presente en México, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, y solo Guatemala se mantiene firme en Centroamérica con su apoyo a Taiwán. Nosotros somos 100% pro Taiwán, creemos que Taiwán está ahora mismo siendo amenazado por la China comunista, creemos que la China y más terrible de la historia de la humanidad, inclusive peor que los bolcheviques rusos, porque como tú sabes es la segunda economía más grande del mundo y tiene 1.200 millones de personas. Así es que para nosotros China y Rusia son las grandes amenazas del siglo XXI y esperamos que el occidente judío-cristiano y todo el mundo, digamos, libre, que está a favor de la democracia, los derechos humanos, la libertad de mercado, la propiedad privada y que se respete la libertad de culto, le haga frente a esta gran amenaza mundial que es China comunista y Rusia. Nosotros somos 100% pro Israel, 100% pro Taiwán y 100% conservadores cristianos creyentes, Raúl. Esa es nuestra postura como Guatemala Inmortal y la mía en lo personal como abogado y notario y periodista en la ciudad de Guatemala, que esa es mi lucha y ha sido mi lucha por los últimos 17 años. Muchas gracias, estimado Giovanni. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, solo felicitarlos, Raúl, porque esfuerzos como el tuyo, esfuerzos como el de María, esfuerzos como el del American, esfuerzos como el americano, esfuerzos como Breitbart News, Fox News, Ben Shapiro, toda la derecha conservadora norteamericana, la derecha inglesa, la derecha italiana, la derecha austriaca, el régimen en Polonia, el régimen debemos unirnos, ¿verdad? Todas las derechas del mundo deben unirse, todos los creyentes del mundo debemos unirnos. Creo que debemos luchar por nuestra fe, debemos luchar por nuestra soberanía y debemos ser más fuertes que esa izquierda violenta, esa izquierda llena de odio, llena de ira, llena de resentimiento, llena de ganas de destruir a la familia y destruir los valores judío-cristianos, destruir nuestras iglesias, ¿verdad, Raúl? Porque en la ciudad de Guatemala hace poco, hace solo el 8 de marzo, fue desecrada una iglesia guatemalteca, la iglesia del Carmen, a la par del Templo de San Francisco, en la Sexta Avenida de la Zona 1, fue pintarrajeada, fue empapelada y eso se hace cada año, ¿verdad? Cada año pasan destruyendo esa iglesia y cada año devotos católicos guatemaltecos van y la pintan de regreso para tenerla con su ornato como debe ser. Así es que yo lo que le pido a la extrema izquierda es que nos respete,
es lo menos que puede hacer si dicen que son democráticos, y también le pido a los católicos y a los evangélicos que unamos nuestros brazos hombro con hombro y que luchemos por la fe de nuestra patria y por la libertad de nuestra patria y del continente. Y a ti, Raúl, agradecerte tu lucha, agradecerte tu sapiencia, tu academia, y que sigas adelante con tu lucha, Raúl, que también es la nuestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanni.